Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Esta semana en Siendo Honestos recibimos al Dr. Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Abordamos las condiciones reales de los centros hospitalarios, los retos pendientes del sistema de facturación y los esfuerzos para hacer sostenible la red pública de salud. ¿Dónde están los avances? ¿Qué sigue pendiente? ¿Cómo enfrentar el deterioro estructural que afecta a gran parte del sistema? También analizamos la crisis en Secanot y la falta de consenso entre médicos y administración, así como su posición frente a las críticas a su gestión. El Dr. Lama comparte su visión sobre lo que implica ser funcionario en un sistema con múltiples carencias y responde a los señalamientos que ha recibido. Además, opina sobre el rumbo que ha tomado la lucha interna en el PRM de cara a la candidatura presidencial del 2028. Acompáñanos en esta interesante entrevista en Siendo Honestos. Amigos de Siendo Honestos, en la parte inicial del programa, en ese bloquecito que nos prepara nuestra compañera Vanessa Padilla todos los domingos, vieron quién es el invitado de esta noche. El doctor Mario Lama. ¿Cómo estás? Gracias, Mario, Catherine. ¿cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, este espacio es suyo. Qué bueno conversar con usted, que haya hecho tiempo en la agenda. ¿Cuál es el kilometraje de su vehículo ahora mismo? Bueno, yo creo que eso se dañó hace mucho tiempo. Mejor que se llegó dañe. al tope. Normalmente, ¿cuál es la rutina No. desde que usted está en el Servicio Nacional de Salud? No llevo agenda porque la agenda es difícil, no hay forma de cumplirla, porque el servicio es la parte operativa del sistema de salud. Sí. Y siempre hay un imprevisto, siempre hay una situación no programada. Comenzamos el día tratando de ir a la oficina y terminamos el día donde podamos, dependiendo la necesidad. Viajo casi toda la semana a diferentes puntos del país. Puedo estar en una mañana en Independencia y en la tarde puedo estar en Higüey, en vehículo. ¿En vehículo? En vehículo, sí. ¿No en helicóptero que va? No, en vehículo. Y en ese recorrido... Ojo, que no tengo nada en contra de la gente que va en helicóptero, tiene que hacerlo. Pero eso eficientiza el tiempo, claro, indudablemente. Claro. Eso permite que en esos trayectos nos paramos de imprevisto en algunos hospitales. Entonces visita sorpresa. Siempre, siempre. Muchas veces saben que voy para un sitio en el camino. Mira, voy a estar allá en 15 minutos, 20 minutos. Casi siempre es así. Es porque es lo que permite ver lo que está sucediendo. Claro, hay también visitas programadas para entrega de equipo, reuniones con el personal, pero casi siempre en esos trayectos, entre un lugar y otro, nos detenemos, revisamos, hacemos pequeña reunión con los directores y los encargados de departamento para ver cómo va la dinámica del hospital. Tú eres quizás uno de los funcionarios que tiene más tiempo acompañando al presidente de la República, no solamente estando en el gobierno, sino también desde antes. Me mencionas toda esta dinámica, este tren de trabajo, que a fin de cuentas para los ciudadanos es satisfactorio porque para eso son los funcionarios, para estar permanentemente dando respuestas. Pero la pregunta desde el punto de vista personal es, si después de estos 5 años, ¿tú crees que vale la pena? Sí, yo estoy muy agradecido del presidente Luis Abinader de haberme dado la oportunidad de ser parte de su gobierno y permitirme ser parte de las transformaciones en el sector salud. Yo duré muchos años en la radio y todo el mundo... Dando funda. Todo el mundo me conoce, así mismo, dando funda. Y eso me pone un compromiso y en el deber cumplido en este momento. Yo puedo sentirme satisfecho de mi historia de trabajo a nivel público, las evidencias están ahí. Claro, faltan muchas cosas todavía, pero mi trabajo habla por sí solo, y perdóname la inmodestia,
es un equipo de trabajo que nos acompaña porque solo no se puede hacer nadie. Yo tengo directores regionales, directores de hospitales y directores de la sede muy buenos. He logrado conformar ese equipo que también están comprometidos y sobre todo el presidente está atento a los pequeños y a los grandes detalles de la gestión de salud, igual que la vicepresidenta, que ha sido la que dirige el gabinete de salud, una mujer que siempre está también presente para apoyar esa transformación del presidente. Yo sé, Mario, y confírmame si es así, que uno de los ejercicios que se planteó el equipo del presidente Abinader antes de entrar al gobierno era establecer una suerte de gabinete sombra. Era cómo planteamos respuesta real a una serie de problemas para que cuando ya estemos ahí, pues esto funcione de alguna forma. En ese ejercicio, en que yo sé que quizás participaste, confírmame si fue así, ¿hay algo de lo que ustedes planearon, pensaron, fuera del COVID, porque eso no lo podía prever nadie, que iba a funcionar de una manera y que ya en la práctica tú dices que esto que nosotros planteábamos va a ser imposible de hacer? Mira, recuerda que llegamos en pleno COVID. Sí. El primer caso fue en el primer trimestre del 2020 y recuerda que ese mismo año fueron las elecciones. Nosotros llegamos en pleno apogeo y duramos un año y algo, COVID, solamente COVID, garantizando la salud, que de hecho fue una gestión reconocida, la gestión del presidente Abinader en el manejo del COVID, una de las tasas más bajas de mortalidad de la mayoría de los países. Fuimos los primeros en abrir las fronteras del turismo y de la dinámica económica, que también fue oportuna. ¿Tú estabas de acuerdo con eso? Como médico. Mira, nosotros nos reuníamos diario y el presidente era muy osado en las propuestas porque él hacía una llamada a un funcionario de salud de un país, después hacía otra y consultaba y no perdía oportunidad de confrontar informaciones y fue innovador. En ese momento había que ser innovador porque no se sabía nada. Arriesgado, diría mucho, claro. Bueno, fue arriesgado también, pero los resultados fueron lo esperado. Bueno, gracias a Dios. Y gracias a Dios pudimos salir a flote de manera oportuna y rápida de esa crisis. Yo recuerdo que me llamó mucho la atención, creo que hay una fotografía de eso, porque tú asumiste el Servicio Nacional de Salud y sustituiste a Chanel Rosa Chupani. Ese cambio ocurrió con ustedes con mascarillas. Sí, así es. Y entiendo que fue bastante cordial. Sí, Chanel y yo somos, podemos decir, amigos. Tenemos una buena relación y desde antes. Y Chanel yo entiendo que es un buen funcionario, una persona capaz y siempre hemos tenido ese vínculo de buenas relaciones. ¿Te sorprendió algo de lo que él te dijera cuando llegaste sobre la red no hospitalaria? No hablamos de esa parte, no hablamos de esa parte. Yo sabía que teníamos muchas situaciones, lo que sí me sorprendió es que eran más de lo que decíamos. Nosotros teníamos una posición muy crítica afuera, sí, pero cuando llegamos, hicimos el primer levantamiento, creamos la Dirección de Infraestructura y Equipo y nos dimos cuenta, y está publicado en nuestro portal, 700 y pico de páginas, ese informe, el 54% de todos los hospitales estaban para cerrar, o sea, en condiciones críticas, y menos de un 8% de los hospitales estaban en buenas condiciones. Estamos hablando que si habían 191 hospitales en ese momento, prácticamente más, unos 100 hospitales estaban para cerrar. Claro, y hemos avanzado bastante. Tenemos unos 74 hospitales que ya están renovados, remozados, equipados, fortalecidos, que está dando sus resultados, pero todavía quedan hospitales con problemas de filtraciones, con problemas de deterioro, pero tenemos ya un recorrido importante de avance. En la atención primaria van más de 600 unidades remozadas. Hemos ampliado la red de trauma, hemos ampliado la red de materno-infantil, hemos duplicado las camas UCI pediátricas. Ahora pudimos exhibir que 6 regionales en el 2024 presentaron reducción significativa frente a los traslados que se hacían en el 2019,
Solamente la región Enriquillo, Pedernales, Bauruco, Independencia y Barahona redujeron 69% los traslados en el 2024 frente al 2019. 5.000 y pico de traslados menos. El llamado rebote de un hospital para otro. Claro, ¿por qué? Porque ya están teniendo operatividad. No existe una provincia de la República Dominicana que no haya tenido un paso de avance en salud. Y eso lo decimos siempre. La tasa de mortalidad neonatal más baja de los últimos 15 años, 13.08. La tasa de mortalidad infantil más baja de los últimos 15 años, 15.92. Entonces, la mayor producción de toda la historia del Servicio Nacional de Salud en el 2024 en cantidades de cirugías, de pruebas de laboratorio, de estudios de imágenes, de consultas y de emergencia. Solamente de laboratorio hicimos prácticamente 28 millones de pruebas de laboratorio en el 2024 y eso lo que traduce es que están encontrando servicios. Hay quejas de que están largas las citas, de que es difícil conseguir. Bueno, ahora la gente quiere ir a los hospitales. Ahora es un paciente ingresado en una unidad de cuidado intensivo y los familiares buscando una cama en los hospitales. ¿Y sabes por qué? Porque hay respuesta y también hay reducción de gasto de bolsillo. Cuando se habla de la red pública de salud, pues siempre entra el tema sobre la atención primaria, que yo creo que sigue siendo una deuda importante en República Dominicana. Y quiero tu diagnóstico, Mario, una vez que también se está hablando de modificación de la ley de seguridad social, y eso es mucho más complejo, pero red pública de atención primaria, ¿por qué es que no avanzamos en esto? No avanzamos lo que se quiere, pero se ha avanzado. Tenemos 1.600 unidades de atención primaria y cubrimos casi el territorio nacional en la población clave, que son unos 5 punto algo de millones de dominicanos. Y estamos realizando más de 40.000 consultas, más de 400.000 consultas mensuales en atención primaria. Estamos realizando más de 18.000 procedimientos odontológicos, unos 35.000 visitas domiciliarias en atención primaria. Pero el principal problema de la atención primaria es la financiación. No son suficientes los fondos. El régimen subsidiado apenas aporta unos 300 pesos per cápita y no es suficiente para poder llevar la atención primaria donde se quiere. Se necesita la inyección de más recursos, se necesita revisar nuestra ley de seguridad social. ¿Qué tú le cambiarías a esa ley, Mario? ¿Cuál es el...? Me imagino que ustedes han sido consultados. Mira, Catherine, no quisiera... No quiere entrar en esa agua. Si tú revisas, lo bueno es que todo queda... Todo está ahí. Todo queda. Si tú revisas mi discurso con relación a la atención primaria, yo también fui muy crítico. En ese momento se decía, tenemos que empezar. Es un paso de avance, y es verdad, fue un paso importante de avance. Ha permitido prácticamente la cobertura universal. Tenemos el 98% de todos los dominicanos con un seguro y es un paso muy significativo. Pero no se tomaron en cuenta importantes detalles tan significativos como si se adaptaba a nuestro modelo de salud. Muchas veces usted puede ser muy buen consultor, muy buen técnico, y tener la experiencia de muchos países que han sido positivos, pero también hay que estudiar la dinámica de la salud del país, la cultura establecida, cómo piensan los médicos, cómo piensan los pacientes, y hacer un híbrido. Y yo creo que tenemos que primero establecer la claridad de la financiación de la atención primaria, no solamente para la administradora de riesgo de salud, sino también para reglas claras para los prestadores de salud, los que están obligados a dar salud, exista o no exista dinero, porque el paciente siempre va a estar y la necesidad siempre va a estar. Ahora, esos proveedores de salud que están en la obligación de dar servicio, hay que aclarar la dinámica de cómo llega los fondos de quien tiene los recursos, que son los administradores del riesgo, y a los que brindan servicios sin que pongan en aprieto la operatividad del sistema.
Entonces ese equilibrio hay que establecerlo con reglas claras. Es uno de los principales problemas y el gran problema realmente es la sincerización de la cápita. No es suficiente para poder dar servicios oportunos y de calidad. Vámonos a pausa comercial, venimos ya. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Regresamos con más. El doctor Mario Lama está con nosotros. ¿Cómo vino usted para el programa? ¿En su vehículo personal? Claro. ¿Le gusta a usted manejar? Tengo un chofer, pero sí mi vehículo personal. ¿Y qué pasó con su motor, con su ANI? Sí. ¿No la tiene usted por ahí guardada en algún sitio? La tengo en mi casa. ¿La tiene? Sí, la uso, la prendo los Cuénteme domingos. un poco de eso. ¿Cómo es esa historia? Mi primer vehículo fue un motor, una Swanny. La Swanny era la Suzuki, la competencia de la Pasola, que era la Yamaha, y fue mi primer medio de transporte en un pueblo. Yo soy de un pueblo, de Neiva. Y ahí estuve con ese motorcito en los 80, una Swanny amarilla, hasta que vine para Santo Domingo, que entonces vine en mi Peugeot. Y cuando la traje en mi Swanny, la usé un solo día porque me iban a dar un tablazo. Entonces, mi motorcito, que tanto quería, alguien lo tomó prestado y me lo destruyeron. ¿Cómo así? Encontré un modelo 1995. ¿Pero cómo que se lo robaron? Sí, lo dejé en mi casa y alguien me lo tomó prestado y ya se me hizo muy difícil porque de esas cosas que suceden. Entonces, encontré otra vez mi Swanny, una versión 1995, y ese motorcito lo prendo a veces los domingos y doy mi vuelta. Tengo una Vespa también, pero me gusta más mi Swanny vieja del 95. Cuando usted la ve, ¿qué le recuerda? No, mi juventud, mi juventud. La tengo ahí, y me gusta verla y me gusta prenderla y dar mi vuelta. Me siento cómodo, la levanto así cuando voy a romper, ¿No le puedo creer? Sí, porque tú andas rodando y hay un hoyo, yo la brincaba con ella y entonces pasa con facilidad. Y ahora usted puede porque lo veo más delgado, más delgado, más esbelto. 45 libras menos. ¿Y cómo se determinó usted a perder todo este peso? Mis hijos bajaron los dos pesos significativos, estaban medio gorditos también, al igual que yo. Y en diciembre, el 31, cada uno de nosotros hizo un listado de las metas del 2025 y yo puse, entre otras metas, bajar 35 libras. Sí, 35, ya llevo 46. ¿Te pasaste entonces de la raya? Ahora quiero llegar a mi peso de como yo estaba en el 2017, me faltan 5 libras. Ahora sí que no va a ir con la Swanny rápido, va a dar 4 vueltas de maroma. Vamos a hacer de todo. Cuando asumiste la posición del Servicio Nacional de Salud, Mario, tú hacías esa advertencia de la que nos hablabas en la parte anterior. El 54% de los hospitales del país tiene problemas, pero al margen de lo que es el ámbito de la infraestructura, hay otros detalles que también generan preocupación en la ciudadanía. Las enfermeras, el personal sobre todo en zonas lejanas. Incluso, si no me equivoco, sometieron una ley de incentivos para que los galenos vayan a, sobre todo, zonas fronterizas. ¿Cuál es la visión de lo que encontraste y cuál sigue siendo quizás el reto, ¿no? Mira, tenemos unos 7.000 personas adicionales en el sistema, en esta gestión, entre ellos
importante cantidad de enfermeras y médicos. Hemos fortalecido cada uno de los hospitales. Todavía tenemos déficit en muchos hospitales, sobre todo los distantes. Hay plazas disponibles, lo vivimos publicando. Y hemos ido... ¿Y qué pasa? ¿Que los médicos no quieren ir para la frontera? Primero, las especialidades que necesitamos, porque Sí. hay muchos médicos generales, hay muchos médicos familiares, y muchas enfermeras, y muchas bioanalistas, pero lo que necesitamos ahora en estos momentos son más anestesiólogos, más Sí. ortopedas, más cirujanos, más ginecólogos y pediatras para la cartera básica de servicio, garantizarla a la población y que no tengan que salir a grandes distancias para buscar estos servicios. Hemos ido avanzando significativamente. Pedernales ya ha reducido un 80% los traslados, hacen cirugía laparoscópica, artroscopía, igual pasa en Samaná, en áreas distantes. Por ejemplo, la semana que viene estamos visitando instituciones que están graduando especialistas y diciéndole, mira, te tengo una plaza disponible. Nos estamos acercando incluso a las residencias para garantizarle un empleo en áreas que lo necesitamos. Hay que revisar las residencias médicas, hay que dar apertura en especialidades que se necesitan y hay que ir cerrando algunas especialidades que ya tenemos la demanda, no cerrarla por completo, sino reducir las plazas para aumentar otras. Ya yo creo que República Dominicana debe enfocarse en ser un poquito más selectivo en esta dinámica. Entonces, ya yo creo, y parece que ha hecho bien esa gente la campaña, porque ya yo creo, ya me suena a mí a Yayo, pues Yayo tiene una campaña con eso. ¿Hay campaña electoral en el PRM, Mario? No hay campaña, están haciendo un trabajo. ¿Un trabajo? Sí, porque... ¿Cómo tú ves eso? Porque tú eres médico, pero tú también pasaste esa conformación de equipo. Mira, el presidente Abinader es una institución democrática. Él, sin nadie pedírselo, él mismo se puso un candado y él dijo no voy más. Eso indudablemente da apertura a una camada de aspirantes y es legítimo y es necesario porque la figura tradicional dentro del PRM era Luis Abinader. Y ahora tenemos 8 o más precandidatos haciendo un trabajo, no una campaña, haciendo un trabajo interno de conformación de equipo, de conformación de estructura, y eso fortalece la democracia. Pero ¿no crees tú, Mario, que eso daña, o más que daña la palabra, altera el curso de la administración? Porque hay muchos de ellos que son funcionarios, la mayoría son funcionarios y se pueden distraer de sus funciones. Bueno, me imagino que en su momento tendrán que dejar de ser funcionarios. Porque, pero ese en su momento lo estamos escuchando hace un rato. Bueno, que todavía no es momento, todavía no estamos muy distantes de ese momento de campaña. Ahora lo que se está haciendo es un trabajo interno y la jornada de trabajo son de 8 a 6 de la tarde o de 8 a 7 y luego lo que el funcionario hace a partir de las 7 de la noche o de las 8 de la noche es su tiempo y tiene la libertad de hacerlo. Ahora, lo que no puede hacer un funcionario es tomar su tiempo de jornada laboral para dedicarse a esto. O tomar recursos, y creo ¿no? que, sí, exacto. Y creo que se está respetando estos principios. O sea, ¿tú estás contento con la dinámica que se está dando ahora? O sea, ¿estás satisfecho? Estoy... ¿O le estás viendo alguna cosa que tengamos que estar prestando atención? Bueno... Óyeme, que todo el mundo tiene que cuidar la democracia. Eso pasa por los periodistas, eso pasa por los políticos, porque cuando empieza la alteración, pero todos los partidos sufren. de oposición están haciendo lo mismo. Sí, pero no cuenta con recursos del Estado, Mario. No, pero tú no puedes usar los recursos del Estado para esto. Ah, eso o sea, es lo que te estoy yo no estoy diciendo. diciendo esto. Ah. No, para nada. Para nada. Sí. Si usted va a hacer campaña, usted no puede ir el vehículo de la institución si tiene un vehículo de la institución. Usted no puede tomar los fondos para... El recurso de la institución. Para nada, no, yo no estoy hablando de esto. Pero fuera de ahí... Pero tú sabes que vamos a tener que poner ojo cercano, porque el recurso de la institución se puede... Pero es importante que se cuiden los recursos. Es que hay que cuidar los recursos del Estado y hay que ser vigilante del correcto uso de los recursos del Estado. Eso es correcto. Eso hay que hacerlo, ustedes tienen que hacerlo, la sociedad civil tiene que hacerlo, el mismo gobierno tiene que hacerlo. Y no es de eso que estamos hablando. Hablando del recurso del Estado, Mario,
quizás una de las personas que todavía está enfrentando, creo que proceso judicial, tuvo que ver con el ámbito de la salud. No recuerdo si era ministro de Salud o director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Freddy Hidalgo. Y tiene que ver con esto, y te lo pregunto porque tú estás al frente de una institución que tiene recursos, que está gastando dinero, gastando o invirtiendo, mejor dicho. ¿Cómo haces para el tema de la auditoría? Sí. O sea, ¿cuáles son los controles que... Sí. Si, A oye, si nosotros- yo estuviera ahí, yo pongo gente que me audite todo el rato. Yo tengo una unidad de auditoría interna y también nos ha auditado Contraloría y también Cámara de Cuentas nos ha auditado. Gracias a Dios tenemos una gestión apegada a los principios éticos. O sea, tú te vas tranquilo para tu casa a Yo descansar. me voy con toda seguridad para mi casa y me auditaron hasta el 2023 y estoy esperando que me auditen ahora y al contrario, todos los organismos que quieran ir a revisar, para mí eso me va a dar tranquilidad. Claro. De que estoy revisado, de que certifiquen que estamos apegados a los principios éticos. Claro, hay siempre alguna normativa que puedan una dirección o alguien fallar en algo, porque a veces también las auditorías son para el apego a los reglamentos y te dicen, a los pues procesos. mira, tienen que prestar atención en los pagos de la tesorería, hay tal falla en recursos humanos en esto, hay que transparentar esta nómina, eso siempre va a surgir. Ahora nosotros tenemos mucha tranquilidad en mi institución, en el servicio, porque también los hospitales son cada uno una institución independiente, con sus directores, con sus administradores, con su equipo de compra, cada uno debe ser responsable de sus hechos. Yo como director de servicio tengo mi equipo que me revisa y que supervisa que todo esté de manera correcta. Yo me voy sin miedo. Eso es bueno. Vámonos a la pausa. Vámonos sin miedo a comerciales. A eso sí yo no le tengo miedo. Le tengo mucho amor a irme a la pausa. Ya venimos. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica para ti, Pa' ti, también para ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Mario Lama está con nosotros. Es un hombre de la ciencia, es un hombre también de los medios, porque estuvo 15 años haciendo radio, también un poco en televisión, y le preguntaba fuera del aire si extrañaba un poco esa dinámica. ¿Extrañas la radio? Sí, extraño la radio, extraño el contacto con las personas, extraño a Héctor, la dinámica que teníamos, sí, extraño eso. ¿Se dan conversaciones entre ustedes que la gente no pueda escuchar? O sea, que él te llame para decirte, óyeme, impublicable. O sea, es un amigo Sí, que Héctor- te sirve Héctor de es- termómetro. Héctor es mi hermano. Podemos durar meses sin vernos, hasta años, y cuando nos vemos es lo mismo. Él me llama y me dice 2 malas palabras, y yo lo llamo y le digo también 2, cuando veo que él se pasa, porque Héctor se pasa mucho, a él le gusta eso. Y sí, tenemos una buena relación. ¿Cuál ha sido la clave de esa relación de amistad? Y explora un poco en ella porque ambos son figuras públicas y definitivamente el doctor Guerrero Heredia, cada vez que habla, no cada vez, pero muchas veces genera muchos comentarios. Héctor ¿Cuál y es la yo clave? somos amigos del 86. Sí, estaba yo naciendo. Estudiábamos juntos, compartíamos juntos y éramos competencia a quién sacaba la mejor nota. Y es una dinámica buena y nos conocemos y él sabe cómo provocarme, yo sé cómo provocarlo.
Bien. Se convierte, ¿te lo llevaste en la Suani? No, Héctor no, Héctor es Popi. Sí. Héctor es Popi. ¿Tú no? Yo soy un híbrido. Soy Popi cuando tengo que ser Popi, Ajá. soy guaguaguá cuando tengo que ser guaguaguá, soy de mi pueblo cuando tengo que estar en mi pueblo y cuando yo soy un híbrido, sí. ¿Y tú eres honesto? Honesto, me considero honesto. ¿Por qué? Bueno, pues el concepto de la honestidad la practico o trato de practicarla. No soy tampoco un cura, porque en el sentido de la honestidad de que va pegado a los principios éticos, sí, yo creo que sí. Entonces, si tú eres así honesto, tú tienes que decirme una pregunta que nadie responde con honestidad. Vamos a ver. ¿Cuál es tu hijo favorito? Yo tengo 3 hijos favoritos. Sí. Y una dinámica muy particular. Mi hija y yo nos podemos sentar a hablar de la vida hasta tomarnos una copa de vino. Mi hijo no toma absolutamente nada y es mi mano derecha en casi todo lo que yo hago. Él sabe de mis cosas más que... A veces que yo le pregunto, mira, esto, y él me da la respuesta. Es mi canchanchan, Mario, y Andrés es diferente porque a Andrés le gustan cosas que le gusta la buena comida, le gusta algunas cosas. Y entonces es una dinámica muy particular con cada uno. Yo no tengo hijos favoritos, tengo 3 hijos favoritos. Soy loco con ellos 3. Qué bueno. Sí. Te preguntaba en la parte inicial también, que la gente no lo vio, si extrañas un poco tu consulta. Tuviste que dejar tu consulta, ¿no? Sí, extraño mis pacientes. A tus pacientes. Sí. Te voy a hacer la pregunta que le hice a mi médico, al doctor Jacobo, Luis Jacobo, que lo quiero muchísimo y probablemente él vaya a ver este espacio. Cuando yo empecé mi consulta le dije, doctor, después de no sé cuántos años de ejercicio tiene Jacobo, debe tener unos cuantos. Sí. Le dije, yo le dije, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, absolutamente. Y yo le dije, en su práctica, ¿cuánto de lo que usted hace le corresponde a la ciencia y cuánto le corresponde a Dios? Le hago a usted la misma pregunta. Bueno, somos instrumentos de Dios, es lo primero. O sea que todo lo que hacemos debe venir por obra y gracia del Señor. Somos instrumentos. Entonces, si te digo eso, te estoy diciendo que prácticamente es todo. Claro, la ciencia se aparta en algunos momentos de la religión. Tú no vas a sanar a una persona rezándole, claro, pero sí te conviertes en una herramienta del Señor. Entonces... Él en su respuesta me dijo, quizás cuando era más joven atribuía mayor porcentaje a la ciencia y conforme fue avanzando el tiempo y conforme a mi experiencia, cada día le doy un poco más de espacio son dos Dios. cosas diferentes. Sí. Ahora, somos instrumentos. ¿Usted reza a diario? Trato de hacerlo con frecuencia. Antes rezaba todos los días, antes de dormir. Por alguna razón creo que he perdido parte de esa costumbre. De esa espiritualidad. Sí, pero sí rezo, sí rezo. A veces uno se aleja un poco de la parte espiritual y hay otra reflexión que tiene que ver con la pérdida de fe, pero no hacia Dios, sino la pérdida de fe hacia la humanidad. Y yo le pregunto esto porque estamos en tiempos convulsos. Sí. El mundo atraviesa por una dinámica informativa, yo creo que insólita, infinita. Y las personas que tienen un rol público, yo les tengo mucho respeto, independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no con lo que hacen, porque no son momentos fáciles y ustedes tienen una dinámica de trabajo compleja. En su rol gubernamental, ¿ha ganado o ha perdido fe en la humanidad? Con todo lo que esta pregunta requiere, es una pregunta amplia. He tenido muchas desilusiones. Porque tú puedes darlo todo y a nadie le importa. A nadie le importa. La gente cree que es tu obligación y no es cierto. Muchos funcionarios damos más que nuestras obligaciones. Te puedo asegurar eso, que hay muchos funcionarios que dan más que lo que
es su trabajo. Y hay muchas gentes que se dedican a dañar reputación. Y esta es una dinámica peligrosa. Yo le decía a algunos amigos que mi principal éxito en la función pública no va a ser mi obra, mi gestión. Mi principal éxito va a ser poder regresar a mi vida privada parecido por lo menos al prestigio que yo tenía antes de estar en un cargo público. Si yo logro eso, salir a salvo de todos los francotiradores que se dedican a esto, yo habré ya cumplido una de mis metas en esto, pero se pierde, nos alejamos muchas veces de eso porque es muy difícil ser funcionario en esto, ser un funcionario honesto y venir de la parte privada de éxito a una función pública. A veces dice, ¿qué tú haces en un cargo público cuando tú eras un profesional exitoso, un empresario? Pero hay también el compromiso social. Y los que tenemos el compromiso social y los que hemos convivido con la pobreza, no porque seamos pobres, gracias a Dios esa parte no va conmigo, pero sí he convivido en mi pueblo, en mi entorno, con mucha gente, con muchas necesidades. Mi padre fue un filántropo y lo que sabemos, la importancia de un hospital en un pueblo, lo que sabemos de la importancia de un pobre ir a un hospital y encontrar servicio, tenemos ese compromiso con la sociedad. Usted se va a ir tranquilo, pero además si lo logra, va a dar un mensaje a mucha gente del sector privado que dice, yo para el gobierno ni loco. Porque precisamente le oyen a eso. Hay gente que, óigame, como yo no voy ni para la junta de vecinos de mi casa. Es arriesgado. Porque es un riesgo. Es arriesgado. Yo estoy muy satisfecho del presidente, muy complacido y le tengo mucho respeto al presidente y le agradezco que me haya dado la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo. Al final yo creo que sí, que valió la pena, pero no es fácil. No es fácil. No es fácil sobrevivir a los que tenemos algo que perder. Si el gobierno vuelve a ganar en el 28, ¿usted sigue en el gobierno? Mira, o usted... Yo voy a estar en el gobierno hasta que el presidente quiera. Si el presidente mañana me manda para mi casa, yo estoy satisfecho. Yo vuelvo a mi rol privado, sí, que lo extraño. Sí. Yo tengo mis empresas, tengo mis cosas que necesito reintegrarme. Si el presidente me necesita hasta el 28, con él estaré hasta el 28. Si me necesita hasta mañana estaré. Pero después del 28 no sabemos. Depende quién persista, en quién se quede en el PRM, en el gobierno. Porque yo estoy seguro que seguimos más allá del 28. Ahora, depende quién sea el próximo presidente. Yo espero continuar con doña Raquel en algún lado, aunque sea de ayudante de ella, aunque sea detrás de ella, aunque sea al lado, en mi casa, donde sea. Vámonos a pausa comercial, venimos ya. Regresamos con más. Nos queda poquísimo tiempo con el doctor Mario Lama. En la parte inicial tuvimos esa panorámica de lo que está haciendo el trabajo del Servicio Nacional de Salud. Retos más urgentes. Le preguntaba por el Hospital Salvador Gautier porque es una preocupación de mucha gente. Es un hospital muy conocido, reconocido y demandado su servicio. Sí, seguir mejorando la red pública de hospitales. Todavía quedan una larga jornada de trabajo de mejoría. Todo no se va a hacer en un mes ni en 2 meses. Sí. Hemos hecho mucho en 4 años y medio, pero hay hospitales, no solamente el Gautier. El Hospital Gautier es un hospital que necesita rápida intervención y no una intervención selectiva, sino en sentido general. Pero al igual que el Gautier, hay todavía muchos otros hospitales que son necesarios, en muchos pueblos, porque el Gautier de una gente de Dajabón es el hospital de Dajabón. Claro.
El Gotier de un hospital de La Romana es el hospital de La Romana. Entonces, todavía hay muchos Gotier. Próximamente, ¿qué vamos a ver, doctor Mario? Avánceme un poco sobre próximas inauguraciones, planes de trabajo inmediatos para que la gente que también vea este espacio sepa y pueda esperarlo, ¿no? El presidente inaugura... Por no decir que lo comprometo, porque siendo honesto es así. No. El presidente inaugura en esta semana la primera unidad de pie diabético en el Marcelino. Sí. Y eso da pie a que en los próximos días estaremos poniendo en funcionamiento 10 unidades de pie diabético en todo el territorio nacional. Baní, Inver en Puerto Plata, en Neiva, en San Pedro, sí, en diferentes lugares, 10 unidades de pie diabético. Estamos inaugurando próximamente el hospital de Villa Tapia. También se entrega en estos próximos días, en estos próximos meses, el hospital regional de materno-infantil de Barahona, que en los próximos meses será entregado. Igual MIBEP entrega en este mismo año el hospital traumatológico de Higüey. ¿Qué pasó con la unidad de quemados del Robert Reed? Se entrega en este año. Se está trabajando, aunque no lo ven por fuera porque estamos haciendo el trabajo interno. Sí. Este año tenemos planeado entregarlo. También la expansión del Hospital Luis Morillo King se inaugura en ¿Y el Luis Eduardo Aybar, doctor? Está abierto en un 85%. Esa última fase, quizá lo que falta. Ya está funcionando el edificio de consulta, sí, está funcionando el materno infantil y se entrega el clínico quirúrgico este año por MIBEP para dejar funcionando por completo esa estructura. Como este programa se graba jueves y se transmite este domingo, yo no quiero avanzar demasiado sobre la situación de Secanot porque quizás de aquí a allá se resuelva. ¿Cuál situación? Hay una situación Secanot, hay un comunicado publicado del Servicio Nacional de Salud. Hay una dificultad. Sí. José Joaquín Puello, el doctor Puello, que lo queremos mucho, expresando una preocupación que usted comparte. Que la comparto. ¿Cómo es posible que en una institución pública, un departamento, sea dueño del 75% de los honorarios? O sea, la institución está teniendo pérdida y ellos están teniendo un amplio beneficio. Entonces, indudablemente, José Joaquín dijo que es insostenible, que pone en riesgo la seguridad del hospital. De hecho, no tienen cómo pagar esos montos. Y hay que sentarse a revisar eso. No es que no se tengan su incentivo, pero no pueden. Son pacientes del hospital. Todos los gastos lo pone el hospital. Claro. ¿Y cómo es posible que el 75%, revisa cuánto están facturando esos médicos al mes y revisa cuál es la pérdida del hospital por mes fruto de eso? Entonces vamos a estimular el trabajo, pero sin perjuicio de la institución pública. Sin institución, al fin de cuentas, no. Entonces, hacemos un llamado a que se sienten y que encontremos un consenso, si no, se cerrará y le garantizamos los servicios a los pacientes en otro lugar público. ¿A usted le gusta la negociación al estilo Trump? Pero es que es una realidad, Catherine. ¿Qué podemos hacer? Estoy de acuerdo con usted. Es mejor, porque el hospital ahora no tiene cómo pagarlo. Ellos lo están quebrando. Entonces... Sí, y la verdad es que Secanot ha sido una institución que durante años ha dado un extraordinario servicio. Entonces hay que sentarse. ¿Cuánto es lo posible? Claro. En virtud de la sostenibilidad. ¿A qué ustedes aspiran y cuánto es lo posible? Y llegar a ese punto de negociación. Un 20 es lo posible. Un 25 es lo posible. Pero no un 75, más un salario. Claro. Doctor Lama, tengo que cerrar el programa. Me gusta, este programa antes lo cerrábamos con música, pero la gente de YouTube nos ha hecho la maldad. ¿Saben lo como es, no? Porque usted sabe, don Mario, a lo mejor usted vuelve a la televisión también en formato YouTube. Y el tema es que si yo pongo música, me banean, me quitan la broma, entonces... Pero no importa, porque a lo mejor don Mario me dice cuál es la canción que usted se aprendió para el karaoke, porque usted que canta dos nada más. Bien. Te pusiste en contacto con alguien de mi familia, que me relajan con mis 2 canciones que canto. Imposible. Sí. A veces canto a Juan Gabriel, a veces canto a José José. ¿Cuál de José José?
Gavilán o Paloma, o Lo Pasado, Pasado. Una cosa de esa. Me gusta Gavilán o Paloma. También, José José es un tremendo cantante. ¿Pero usted se atreve en público? No. Imposible. Eso yo lo hago en mi casa, en ambiente controlado. Pero aquí nada más lo estamos viendo. Mira, está Vanessa, Javi. Me hacen todos los memes del mundo si yo canto aquí. Pero usted es un hombre que no le tiene miedo a memes. No. Lo voy a chancear, Mario. Está bien. Gracias. No pasa nada. Gracias. Gracias por Pero canto bien, ¿eh? Entonces no debería usted tenerle miedo a cantar. Pero canto bien. Otro día te canto. Vamos a cantar un día en karaoke. Invítenme. Claro que sí. Claro que sí, es un compromiso. Acá en Siendo Honesto, don Mario, gracias por habernos acompañado en esta noche. Ya saben, estamos en CDN Canal 37, pero también estamos transmitiendo en YouTube. Vaya, suscríbase, déle a la campanita, haga su comentario, ¿le gustó? ¿Qué le pareció? ¿Qué tan honesto le pareció el señor Mario Lama? Le vamos a poner un estómetro. Hasta el próximo domingo. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. Este programa en la plataforma de YouTube llega a ustedes gracias también al equipo de Miravisión, que son los que ponen el canal como debe ser. Si usted quiere que su canal de YouTube llegue a otro nivel, llame a Ricardo Miranda y a su gente, que ellos le van a dar esos tips que uno definitivamente no conoce y que hacen que la plataforma se nutra de gente linda como tú que nos estás viendo por aquí.